El 26 de agosto del 683 después de Cristo, muere el rey Pakal, y su cuerpo, ya liberado de la mortaja, fue cuidadosamente depositado por los sacerdotes en el hueco pintado con rojo cinabrio. Luego fue rociado con el mismo polvo rojo que aludía a la inmortalidad, porque era el color del oriente, por donde resucita el sol cada mañana, y le colocaron sus joyas de jade. Considerado el monumento funerario más importante de Mesoamérica, la tumba del gobernante maya Pakal fue descubierta en el interior del Templo de las Inscripciones en Palenque, Chiapas, en 1949, por el arqueólogo Alberto Ruz. En la cubierta está representado Kinish Yanab Pakal, un importante gobernante maya, magníficamente esculpido en una placa de piedra. Hola amigos, bienvenidos a mi History Channel. Este es un video muy breve que quiero hacerles antes de partir a mi viaje hacia mi querido país. Cuando lo estén viendo, es probable que yo haya ya regresado. No lo sé. En todo caso, me parece muy interesante compartirles esta información porque en medio de mis búsquedas siempre me topo con cosas interesantes como este libro. Como pueden ver, es un libro pequeñito, muy liviano, más o menos de 60 y algo páginas. No, tiene casi 80 páginas. En realidad es de un señor llamado Pierluigi Peruzzi y es una persona que le gusta investigar también, como nosotros, estos temas de la paleoastronáutica, o como la llama él, la preastronáutica. Él es italiano y ha escrito este libro. Se trata de una interpretación técnica que él hace respecto a lo que está grabado o tallado en la tapa de la tumba del rey de Palenque, que ha tenido ya varios estudios e interpretaciones por parte, obviamente, de los arqueólogos y de las personas que estudian este tema. Pero también ha habido otras interpretaciones, entre las cuales también tuve la oportunidad de ver algo acerca de un árbol de la vida, es una lectura más simbólica. Y bueno, es interesante también. Háganme saber ustedes si la conocen, si la han visto. Pero a mí me llamó la atención esta, porque hay personas que cuando van a ver la arqueología y los hallazgos, personas que tal vez tengan algunos conocimientos técnicos, personas, por ejemplo, pilotos o personas mecánicos o que saben un poco de tecnología, en fin, de diferentes temas. Y me hace recordar algo que dijo Mauro Biglino en una de sus conferencias. Cada estudioso debe hablar de lo que ve desde su campo, dar su punto de vista. Y hay muchas preguntas que los arqueólogos nos pueden responder, pero no todas. Cuando se trata por ejemplo, de imágenes que nos pueden estar hablando de un hecho tecnológico o de un hecho también que tiene que ver con la genética o con las técnicas de laboratorio, pues allí hay límites. De manera que un arqueólogo o un historiador ve estas cosas y ¿qué va a decir? Se trata de un ritual, se trata de adoración, se trata de la veneración a un dios, en fin, ellos tienen sus puntos de vista muy válidos, pero no definitivos. De manera que es bueno que las ramas distintas de la ciencia empiecen a interesarse también por lo antiguo. Porque no está, de hecho, la gente que se entiende de la tecnología de última punta, de los viajes interespaciales, por ejemplo, los astrónomos, los astrofísicos, los biólogos, los genetistas, es bueno que se empiecen a interesar en el mundo antiguo, porque se da por sentado que en la antigüedad pues no había conocimientos respecto a estas cosas, y por eso hay extrañezas cuando encontramos cosas como esta, de la cual les voy a hablar. Estamos hablando de esta imagen que tenemos en la tapa de esta tumba.
Cuando ciertas personas, como les decía, con ciertos conocimientos vieron esa tapa, se les vino a la mente inmediatamente el diseño o el modelo de un vehículo. Puede ser de un cohete, puede ser de una nave, puede ser cualquier tipo de vehículo, pero con una cierta tecnología y una cierta mecánica. Hay personas que lo ven más como esta persona de quien les hablo, Pierluigi Peruzzi. Él tiene un punto de vista que me gustó mucho, porque él compara este carro que se supondría que volaría. Él lo compara no con última tecnología. Él dice, sería como una barquita, como aquí en Italia se le llama el gomone. No sé cómo se diría en español, lo tengo que averiguar. Como un gomone, un gomón, no sé, que son esas barcas como inflables. Quiere decir que es una tecnología un poco arcaica. Se podría hablar de tecnología arcaica. Yo después les voy a dar mi punto de vista, humildemente, porque obviamente hay personas que tienen mucho más bagaje que yo en cuanto a todo lo que han visto y lo que han investigado, pero yo también puedo dar mi punto de vista al respecto. Entonces, para él es una tecnología arcaica, antigua, aunque suene un poco extraño, paradójico, pero la extrañeza es que, como nosotros asumimos que en el pasado no había conocimiento y que nosotros ahora estamos siendo la civilización avanzada, más avanzada de la historia, no se ha contemplado que en el pasado hubiera existido otras civilizaciones más avanzadas. Quizás también pudimos haber sido visitados por civilizaciones avanzadas de otros lados. Otros teorizan que en la Tierra hubo civilizaciones muy avanzadas que luego terminaron y se volvió a iniciar. Esas son otras hipótesis. Pero ¿qué nos dice Pierluigi Peruzzi? Primero que todo, la portada es bellísima y él nos muestra el diseño que él hizo, basándose en el diseño del arqueólogo importantísimo mexicano que lo hizo, el doctor Alberto Ruiz Lüller. Él fue el que hizo ese dibujo tan excepcional, tan maravilloso, pero el señor Pierluigi Peruzzi le hace unos retoques interesantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él nota algunas cosas, algunos detalles, como por ejemplo la nariz de Pakal. El señor que dibujó, el arqueólogo que dibujó la nariz, la completó. Yo voy a tratar de encontrarles buenas ilustraciones. Quería decirles que, pues desafortunadamente, y tengo que hacerle esta crítica al señor Pierluigi, las ilustraciones del libro dejan mucho que desear, porque no son muy definidas, no están muy bien planteadas. Entonces, pues lástima, porque se pierde. Pero bueno, yo me fijo más como en el contenido, que es lo importante, y eso es lo que yo valoro en este libro. Y entonces él nos comenta que el arqueólogo completó la nariz de Pakal porque pensaba que no estaba completa, pero resulta que hay algo interesante. Si ustedes notan en esta ilustración que les voy a mostrar, posiblemente con mejor tamaño y definición, es que no es la nariz de Pakal lo que estamos viendo algo que la cubre y que se va a unir con otra cosa y se une a una especie de dispositivo que podría ser algo que le está proporcionando oxígeno. ¿Por qué no? Porque ahí se está uniendo propio en la nariz y nos recuerda un poco a eso que usan los pilotos cuando van a hacer sus vuelos, los pilotos en jets, en esas naves velocísimas, los pilotos militares que deben usar esta máscara. Entonces no sabemos si de pronto ellos pudieron haber visto todo esto y pudieron haberlo interpretado en este grabado, tal vez a memoria o tal vez es un retrato. Bien, ya les iré hablando de las hipótesis, pero por ahora hagamos el análisis de estos dibujos tan interesantes. Él, por ejemplo, se detiene en este dibujo técnico copiado de los indígenas
que no entendían nada de técnica. Entonces, ¿cómo dibujarían estos indígenas un motor, por ejemplo? Aquí dice bulones y los tornillos, y los señala los bulones y los tornillos. Aquí podemos ver el dibujo del doctor Luiller, que fue el primer planteamiento pues ya un poco más definido, pero por ejemplo en el caso del dibujo del doctor Luiller podemos notar que él le hace pues como una faldita, ¿no?, al indígena, pero en realidad si se fijan bien no necesariamente era una faldita o taparrabos o algo así. Si ustedes ven en los tobillos del rey podemos notar que hay un borde, lo mismo que en las manos. Podría tratarse de bordes de algo muy adherido al cuerpo, un traje adherido al cuerpo. No está desnudo el rey realmente. Y esto que tiene, que es como una mallita, que parece una faldita o algo así, pues es una cosa que viene después encima de este traje adherente, que puede ser algo que lo tiene caliente, que le mantiene en temperatura. Entonces no está desnudo. Podemos ver detrás de la cabeza del rey un soporte para la cabeza. Seguramente cuando tú viajas a gran velocidad necesitas allí ese soporte. También podemos notar el pedal, que está muy bien dibujado, con mucho detalle. Podemos ver el movimiento que se puede hacer con el pie, que tiene una forma como de engranaje. Yo no sé cómo llamar este pedal, que sería ese comando para manejar una especie, pues la dirección del vehículo. Y el otro pie que se alcanza a ver también está manejando. ¿Por qué descalzo y por qué sin guantes? Es interesante, él dice que se necesitaba el tacto de alguna manera para conducir este vehículo. Era necesario que tuviera contacto con la piel de alguna manera, no debían tener zapatones. El traje no debería ser muy espeso, muy lleno de cosas o muy grueso, porque como pueden notar la cabina del vehículo es bastante pequeña, es reducidísima, es para un solo viajero. Él hace la comparación de la potencia que debería tener este vehículo, comparándolo por ejemplo con la potencia que tiene un automóvil para impulsarse, que lleva generalmente entre 2 y 5 personas, y una moto, pues hay una proporción de fuerzas. Y él dice que según lo que él ve aquí, el mecanismo está muy bien adaptado para una persona. Es unipersonal, no sé cómo se diría, individual, este vehículo. Interesante la figura que vemos abajo, atrás, porque realmente en su análisis, él dice que la genialidad de este vehículo es que tiene propulsión química a reacción, que no es demasiado caliente, comparado con nuestros vehículos que tienen propulsión a gas extremadamente calientes. Si ustedes se fijan, la propulsión está muy cerca a la silla del piloto, entonces si fuera a gas pues terminaría cocinado. En cambio es un propulsor químico a reacción que no es muy caliente, y dice que fue una genialidad haber hecho este tipo de propulsor químico a reacción, porque él explica que el que es de gas, de combustión, o sea, los nuestros de hoy día tienen un grado de eficiencia de más o menos el 30%. En cambio, ese propulsor que ellos usarían, a su opinión, tendría un grado de eficiencia de más del 90%. Ese es el análisis que él hace respecto al propulsor. Entonces, él hace una comparación con el tipo de propulsor que ve aquí en este grabado de la tumba de Pakal, y dice que tiene una propulsión muy precisa, direccionalmente muy precisa. En cambio, los que nosotros usamos hoy día, que son el propulsor de tipo von Braun, pierde impulso. Eso es lo que dice esta persona, dado que el gas de impulso sale de un orificio muy impreciso,
Lo estoy leyendo de aquí que está en italiano, entonces se los tengo que traducir. En cambio, en el caso del propulsor de Palenque es más preciso y los gases de impulso salen paralelamente. Con esto la fuerza vectorial del impulso comparado a nuestros propulsores de tipo von Braun sería casi al 100% de la dirección justa. Pero hay una curiosidad porque de todas maneras él hace una descripción de cómo lo está guiando esta persona con estas direcciones y todo. Él hace una descripción de cómo sería el vuelo de este aparato y dice que sería serpenteando, y le llama la atención el hecho de que allá pues en México está pues la creencia en el dios serpiente, ¿no? Entonces él dice, bueno, será una casualidad o quizás era lo que ellos veían, cómo volaban estos pequeños vehículos. Bueno, son cosas que nosotros, yo lo que quisiera es que abramos la mente, que veamos todas estas hipótesis tan interesantes, también llenas de creatividad, ¿por qué no? Son muy interesantes, pero no está dicho que sean fantasiosas. Hay que hablar con técnicos, hay que hablar con mecánicos, personas que se entienden de la aerodinámica y preguntar, ¿esto sería viable o no? Esto es interesante empezarlo a consultar con personas que tengan todos esos conocimientos. Entonces él hace un análisis de todas las cosas que se ven allí, que pues es difícil porque está muy cargada, como imagen es muy cargada, hay muchísimos elementos, por eso fue interesante haber aislado la figura más importante con color, y es interesante porque miren el resultado, tan distinto pues como a lo que nos quieren describir. Y podría llegarse a pensar que se podría tratar de un vehículo realmente, también por la posición del rey Pakal. Además, la posición de las manos es también bien curiosa, porque la derecha parece que estuviera manejando como un instrumento que requiere también de una cierta manualidad, y la mano izquierda en cambio se está sosteniendo, y esta persona dice, bueno, en un vehículo de este tipo seguramente el movimiento es brutal, porque estamos hablando de un vehículo que no se ve tan pues demasiado estable o grande, es un vehículo para una sola persona y de un cierto tipo. Él analiza la inclinación de esta persona, si es posible viajar fuera del planeta en esa posición, en fin, como les digo, es realmente interesante. Entonces, lo que el señor Pierluigi encuentra aquí dentro de los elementos que se ven, por ejemplo, él ve que el modo de pilotear esta nave es bastante primitivo porque se están usando los pies, entonces no es tan tecnológico. Él ve un soporte móvil sobre 2 niveles para pilotear con los pies. También alcanza a notar un posible regulador de la silla como las de los automóviles, aquí lo señala. Ve un haz y unas palancas, en fin, hay varios elementos allí interesantes, y como les decía, este dispositivo para respirar, el soporte de la cabeza, estos pedales, y está muy bien dibujado, como él está mirando como hacia dónde va, hacia un viaje realmente, parece realmente que está realizando un viaje. Pues yo les doy mi lectura, o digamos las hipótesis que se me pueden ocurrir a mí también, porque no sabemos qué ocurría precisamente con exactitud en aquella época, pero pudieron haber encontrado fragmentos también de algunas naves que las personas que venían de afuera dejaban, y pudieron armarse ellos algún tipo de vehículo. Puede ser que servía, que realmente era servible o no, o también ellos sí tuvieron acceso a estos vehículos, y pues para darle importancia al rey Pakal se le diseña, se le esculpe como un retrato cuando él hacía sus viajes. Entonces se inmortaliza así dentro de esta cabina.
o simplemente ellos lo vieron y lo estaban interpretando. Tal vez ya esas naves ya no estaban aquí, ya no existían más. Puede ser también que se transmitieron unos a otros los diseños, los dibujos. En fin, hay muchas posibilidades, pero lo que sí está claro es que no deja de inquietar todas estas cosas que parecen, digamos, extrañas por el contexto histórico en el cual se encuentran. Los famosos OPARTS, que dicen que son objetos fuera del tiempo, pero yo creo que lo que está fuera del tiempo somos nosotros, porque pareciera que no logramos tener esa apertura para poder sorprendernos y para poder estudiar con seriedad las cosas que no parecen concordar con esa historia preestablecida que tenemos. Y hay unas cosas muy curiosas también en el libro que él nos hace notar, que pues me pareció además muy divertido, y son estas personas que están subiendo como por una especie de rampa. Les voy a mostrar aquí los dibujos porque es bastante curioso, de verdad, que nos recuerda a esos abordajes cuando la gente está subiendo a los aviones y se puede casi que ver la punta de una nave o de una nave aerodinámica que está esperando que ellos la aborden para luego hacer sus viajes. Luego se ve también esta nave donde están todos sentados, hay 14 pasajeros sentaditos todos en orden, y está ahí el piloto dentro del ojo, que podría ser como la ventana tal vez. En fin, estos son ejercicios interesantes para no, digamos, cristalizarnos mentalmente con las explicaciones tan limitadas que nos dan. Algunas pueden ser ciertas, pero hagámonos preguntas y digamos, ¿y si no es eso? ¿Y si fuera otra cosa? Y no está mal darle vuelo también un poco a la creatividad, porque muchas veces esta nos lleva a la verdad de las cosas. Impedirnos pensar, razonar, hacer preguntas, eso es lo que está mal, eso está totalmente equivocado. Y para este señor Pierluigi Peruzzi, está más que claro. Él lo dice también con mucha ironía, dice esto: hasta un niño se daría cuenta que es un hombre que está piloteando algo, un vehículo. Ahí lo que hay que ver es qué tipo de vehículo, cómo podría volar, si esto es lo que los indígenas interpretaban de algo más tecnológico, porque no está dicho que fuera exactamente así. Y quizás, como les digo, ellos a memoria. Tengo que decir que yo me quito el sombrero ante el escultor que hizo esto, porque realmente tiene una figuración espectacular. Yo hice mi interpretación del dibujo propia y pues como para asimilar más, interiorizar más esta imagen, y les cuento que me quedé aterrada del nivel artístico de esta persona para hacer semejante retrato, porque se trata de un retrato, es lo que él vio. De eso yo no tengo dudas, que lo vieron, y por eso tantos detalles, ese nivel de detalle es increíble. Bueno, amigos, yo espero que les haya parecido interesante. Bueno, obviamente este libro está en italiano, no es un libro pues así ultra conocido, ni es un autor famosísimo, pero me gustó haberlo traído aquí al canal porque encontré también su canal aquí en YouTube. Es un señor, pues como les digo, que le gusta investigar y todo, y por eso yo los animo a ustedes también a continuar con sus investigaciones. Y con esto me despido de ustedes, amigos, con un gran abrazo y un hasta pronto aquí en mi Story Channel con más historias y más investigaciones.